Escrito de David Friedman. La maquinaria de la libertad. Guía para un capitalismo radical. Parte 1. En defensa de la propiedad. El amor no es suficiente. Cada vez con mayor frecuencia, la política y los políticos no solo contribuyen al problema, son el problema. John Shutley-Worth, The Mother Earth News. Una objeción común a la propiedad privada es que se trata de un sistema inmoral porque está basada en el egoísmo. Esto es falso. La mayoría de la gente define el egoísmo como la actitud de preocuparse solo por uno mismo y de no dar ninguna importancia al bienestar de los demás. El argumento a favor de la propiedad privada no se basa en la que las personas adopten tal actitud. Se basa solo en que las personas tienen y persiguen diferentes fines. Cada persona es egoísta únicamente en el sentido de que acepta y sigue su propia percepción de la realidad, su propia idea del bien. Esta objeción también es errónea porque plantea falsas alternativas. En cualquier institución existen tres maneras principales de conseguir que alguien me ayude a alcanzar mis fines: amor, comercio y fuerza. Por amor me refiero a hacer de mis fines los fines de otros. Aquellos que me aman desean que consiga lo que quiero, excepto los que piensan que no tengo ni idea de lo que es bueno para mí. Así que voluntariamente, desinteresadamente, me ayudan, aunque puede que amor sea mucho decir. Otra persona también podría compartir mis fines, no porque sean mis fines, sino porque, de algún modo, entendemos lo mismo por bueno. Esa persona podría ofrecerse para trabajar en mi campaña política, no porque me quiera, sino porque piensa que sería bueno que saliese elegido. Por supuesto, puede que compartamos fines comunes por motivos completamente diferentes. No podría simplemente pensar que soy lo que el país necesita y ella que soy lo que el país merece. El segundo método de cooperación es el comercio. Estoy de acuerdo en ayudarle a conseguir sus fines y usted me ayuda a conseguir los míos. El tercero es la fuerza. Haga lo que digo o disparo. El amor, o de manera más general, el hecho de compartir un fin común, funciona bien pero solo para un tipo concreto de problemas. Es difícil llegar a conocer a un gran número de personas lo suficiente como para amarlas. El amor puede proporcionar cooperación en asuntos complicados entre grupos muy reducidos como las familias. También funciona entre un grupo numeroso de personas para fines muy sencillos. Tan sencillos como para que muchas personas diferentes puedan estar completamente de acuerdo. Sin embargo, para un fin complejo que implique a un gran número de personas, por ejemplo, producir este libro, el amor no es suficiente. No puedo esperar que todas las personas que necesito que cooperen, linotipistas, editores, libreros, leñadores, fabricantes de papel y un largo etcétera, me conozcan y me quieran lo suficiente como para querer publicar este libro por mí. Tampoco puedo esperar que todos ellos compartan mis opiniones políticas tanto como para considerar la publicación de este libro un fin en sí misma. Ni puedo esperar que todos ellos quieran leer el libro y por lo tanto estén dispuestos a ayudar en su producción. Esto me lleva al segundo método, el comercio. Yo aporto tiempo y esfuerzo para producir el manuscrito. A cambio, consigo una oportunidad para difundir mis opiniones, un estímulo satisfactorio para mi ego y un poco de dinero. Aquellos que quieren leer el libro adquieren el libro. A cambio dan dinero. La editorial y sus empleados, los editores, aportan tiempo, esfuerzo y las habilidades necesarias para coordinarnos al resto de nosotros, y ellos consiguen dinero y reputación. Los leñadores, los impresores y demás aportan su esfuerzo y habilidades y reciben dinero a cambio. Miles de personas, puede que hasta millones, cooperan en una única tarea, cada uno persiguiendo sus propios fines. Así pues, en la propiedad privada, el primer método, el amor, se usa cuando es viable. Cuando no lo es, se recurre al comercio como alternativa. La crítica de la propiedad privada por considerarla egoísta compara el segundo método con el primero. Sugiere que la alternativa al comercio
Egoísta es el amor desinteresado. Sin embargo, en la propiedad privada, el amor ya no funciona cuando puede. A nadie se le impide hacer algo gratuitamente si quiere hacerlo. Muchas personas, padres que ayudan a sus hijos, voluntarios que trabajan en hospitales, monitores de grupos de Boy Scouts, lo hacen. Sí, en aquellos que la gente no está dispuesta a hacer gratuitamente, el comercio es sustituido por otra cosa. Esa cosa tiene que ser la fuerza. En lugar de personas egoístas que hacen cosas porque quieren, serán personas desinteresadas que actúan a punta de pistola. Es injusta esta acusación. La alternativa ofrecida por aquellos que condenan el egoísmo es siempre el gobierno. Como es egoísta hacer algo por dinero, debería existir un cuerpo de jóvenes que limpiasen las calles, reclutados por un servicio universal. En otras palabras, esto significa que el trabajo debería de ser desempeñado por personas que fuesen encarceladas si rehusaran hacerlo. Una segunda objeción que a menudo se plantea en un sistema de propiedad privada es que los recursos pueden estar mal repartidos. Una persona puede pasar hambre mientras que otra dispone de más alimento del que puede comer. Esto es cierto, pero es cierto en cualquier sistema de distribución de recursos. Quien quiera que tome la decisión puede tomar una decisión que yo considere incorrecta. Por supuesto, podemos instaurar un organismo oficial y capacitarlo para alimentar al hambriento y vestir al desnudo, pero eso no significa que hayamos a ser alimentados y vestidos. En algún momento, una o varias personas deben decidir quién obtiene qué. Mecanismos políticos, organismos y burócratas siguen sus propios fines tanto, seguramente, como los empresarios individuales persiguen los suyos. Si casi todo el mundo está a favor de alimentar al hambriento, los políticos pueden considerar que les beneficia hacerlo. Sin embargo, bajo tales circunstancias, el político es innecesario. Un alma caritativa dará de comer al hambriento de todos modos, pero si la gran mayoría está en contra del hambriento, un alma caritativa perteneciente a la minoría que está a favor le seguirá dando sustento. El político no. No hay modo alguno de garantizar que los políticos solo utilicen para hacer el bien el poder que se les ha otorgado. Si alimentan a una boca, privarán de alimento a otra. La comida no surge de la nada. Solo conozco un caso en la historia moderna en que, en tiempos de paz, un elevado número de personas muriera de hambre a pesar de haber alimento disponible. Tuvo lugar bajo un sistema económico en que el gobierno decidía quién necesitaba comida. Joseph Stalin decidió cuánta comida necesitaban los habitantes de Ucrania. El gobierno soviético se incautaba de lo que no necesitaba y lo enviaba a otros lugares. Durante los años 1932 a 1933, varios millones de ucranianos murieron de inanición. Durante cada uno de aquellos años, según las cifras soviéticas, la Unión Soviética exportó en torno a 1,8 millones de toneladas de cereales. Si tomamos una cifra alta para el número de hambrientos, digamos 8 millones, los cereales habrían proporcionado unas 2.000 calorías al día a cada uno de ellos. Pero en la objeción socialista que se hace a la mala distribución de los recursos del capitalismo, hay algo con lo que simpatizó estéticamente, cuando no económicamente. La mayoría de nosotros creemos fervientemente que solo hay un bien y que lo ideal sería que todo el mundo lo persiguiera. En un Estado socialista con una perfecta planificación central, todo el mundo forma parte de una jerarquía que persigue el mismo fin. Si ese fin es el único bien verdadero, esa sociedad será perfecta en un sentido en el que una sociedad capitalista, donde cada uno busca su propia idea del bien, diferente e imperfecta, no puede serlo. Puesto que la mayoría de los socialistas imaginan un gobierno socialista dirigido por gente como ellos, creen que ese gobierno buscará el bien verdadero, aquel que se corresponde con su imperfecta idea del bien. Seguramente esto sea mejor que un sistema caótico en el que personas no socialistas derrochan valiosos recursos persiguiendo todo tipo de otros bienes. Aquellos que sueñan con una sociedad socialista rara vez consideran la posibilidad de que algunas de esas otras personas puedan conseguir imponer sus fines al soñador, en lugar de lo contrario.
George Orwell es la única excepción que me viene a la mente. Un tercer argumento en contra de la propiedad privada consiste en que el ser humano no es realmente libre mientras necesite utilizar la propiedad de otros para publicar sus opiniones o incluso para comer o beber. Si tengo que elegir entre hacer lo que usted me dice o morirme de hambre, el sentido en el que soy libre puede ser de utilidad para un filósofo político, pero a mí no me sirve de mucho. Eso es bastante cierto, pero es exactamente igual de cierto y mucho más importante en cualquier sistema de propiedad pública. Es mucho más probable que haya un dueño de toda la comida si las cosas están en propiedad de los gobiernos que si están en propiedad de individuos privados. Hay mucho menos gobiernos. El poder es más limitado si se divide. Si un solo hombre posee toda la comida, puede exigirme que haga prácticamente cualquier cosa. Si la comida está dividida entre 100 hombres, ninguno puede exigirme mucho a cambio de ella porque, si alguno lo intenta, puedo conseguir un trato mejor con otro. Interludio. He hablado a grandes rasgos sobre la propiedad privada y la propiedad pública, y he defendido la superioridad de la primera. Pero en las sociedades existentes, tanto capitalistas como comunistas, coexisten instituciones de propiedad pública y privada. Puedo tener mi coche, pero el gobierno tiene las calles. ¿Cuál es el límite del concepto de propiedad privada? Hay tareas que deban ser realizadas, pero que, por su naturaleza, no puedan llevarse a cabo de manera privada y por lo tanto tenga que seguir asumiéndolas el gobierno. Yo creo que no. Creo que aunque existen determinadas tareas importantes que, por determinados motivos, son difíciles de realizar en un sistema de instituciones de propiedad estrictamente privada, estas dificultades en teoría y tal vez en la práctica pueden solucionarse. Sostengo que no existen funciones inherentes al gobierno. En ese sentido, soy un anarquista. Todo lo que el gobierno hace puede clasificarse en dos categorías: aquello de lo que podemos prescindir hoy y aquello que esperamos poder prescindir mañana. La gran mayoría de las funciones del gobierno pertenecen a la primera categoría. El sistema de instituciones que me gustaría haber hecho realidad algún día sería un sistema completamente privado. Esto es lo que a veces se llama anarcocapitalismo o anarquía libertaria. Esas instituciones serían, en algunos aspectos, radicalmente diferentes de las actuales. Cómo podrían funcionar se trata en profundidad en la tercera parte de este libro. Después de leer los próximos capítulos, el lector probablemente se preguntará por qué, si no espero que el anarcocapitalismo produzca más que las sociedades históricamente capitalistas, me preocupo por defender esas sociedades. Algunos anarcocapitalistas no. Reconocen que muchas de las críticas frecuentes al capitalismo son justas, pero sostienen que todo sería diferente si pudiésemos eliminar el gobierno. A esto se le llama escurrir el bulto. Los seres humanos y las sociedades humanas son demasiado complejas como para que confiemos en pronósticos a priori sobre cómo funcionarían instituciones que nunca hemos probado. Podemos y debemos intentar distinguir qué elementos de las sociedades históricamente capitalistas, los elementos que fueron producidos por las instituciones de la propiedad privada y cuáles producidos por la intervención del gobierno. Después de hacer esto, debemos basar nuestras creencias de que las instituciones de propiedad privada funcionarán bien en el futuro observando que dichas instituciones, en la medida en que existieron, funcionaron bien en el pasado. Robin Hood se ha vendido. No preguntes lo que tu gobierno puede hacer por ti, sino lo que tu gobierno está haciendo por ti. Muchas de las personas que coinciden en que la propiedad privada y el libre mercado son instituciones idóneas para permitir que cada cual persiga sus propios fines con sus propios recursos rechazan el laissez-faire total porque piensan que conduce a una distribución injusta o como mínimo indeseable de la riqueza y la renta. Admiten que el mercado responde a la demanda de los consumidores, expresada por su voluntad de pagar por lo que quieren, de una manera mucho más perceptiva y eficaz de la que el sistema político responde a la demanda de los votantes, expresada por sus votos.
Sin embargo, afirman que el mercado es antidemocrático, aduciendo que el número de votos, es decir, el número de euros disponibles para gastar, varía considerablemente de una persona a otra. Por consiguiente, consideran que el gobierno debería intervenir en el mercado para redistribuir la riqueza y la renta. Este argumento entiende acertadamente el libre mercado como un sistema que tiene su propia lógica interna, que produce resultados independientes del deseo de aquellos que lo sostienen, como puede ser una distribución desigual de la renta. Erróneamente aborda el proceso político como si careciese de su propia lógica interna. El argumento simplemente presupone que puede crearse instituciones políticas para producir cualquier resultado deseado. Supongamos que hace 100 años alguien intentaba convencerme de que las instituciones democráticas podían emplearse para transferir dinero de la mayor parte de la población a los pobres. Yo podría haber contestado lo siguiente: el número de pobres, esos a los que usted quiere ayudar, suele ser menor que el resto de la población, a quien quiere quitar dinero para ayudarlos. Si los que no son pobres no son lo suficientemente generosos como para dar dinero a los pobres voluntariamente a través de la beneficencia privada, ¿qué le hace pensar que serán tan tontos como para votar que se les obligue a ellos mismos a darlo? Este hubiera sido un argumento irrebatible hace 100 años, pero en la actualidad no lo es. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente cree que nuestra actual sociedad es la prueba tangible de que ese argumento no se sostiene, que nuestro gobierno transfiere y lleva transfiriendo desde hace años cantidades considerables de dinero de los que no son pobres a los que lo son. Esto no es más que una ilusión. Existen determinados programas gubernamentales que dan dinero a los pobres, como el de ayuda a las familias con hijos dependientes, por ejemplo. Sin embargo, este tipo de programas se ve neutralizado por aquellos que tienen el efecto contrario, programas que perjudican a los pobres en beneficio de los que no lo son. Casi con total seguridad, los pobres estarían en una mejor situación si se aboliesen tanto los subsidios que reciben como los impuestos directos e indirectos que pagan. Veamos algunos ejemplos. La seguridad social es indiscutiblemente el mayor programa de bienestar social de los Estados Unidos. Sus pensiones anuales equivalen a casi 4 veces la suma de todos los demás programas de bienestar. Se financia mediante un impuesto regresivo, aproximadamente un 10% sobre la renta hasta un umbral de 7.800 euros y nada sobre los ingresos restantes a partir de esa cantidad. Los que tienen ingresos inferiores a 7.800 euros y que por lo tanto abonan una cantidad menor al año, recibirán posteriormente una pensión más baja, pero la reducción en la redistribución es inferior a lo que proporcionalmente correspondería. Si la balanza de recaudación y pensiones fuera el único factor aplicable, la seguridad social redistribuiría el dinero ligeramente de las personas con rentas más altas a aquellas con rentas más bajas. Sin embargo, existen 2 factores adicionales que casi con total seguridad invierten el efecto. La mayoría de las pensiones de la seguridad social se abonan anualmente. Una cantidad dada al año desde una edad determinada, normalmente los 65 años hasta el fallecimiento. El importe total que un individuo recibe depende de cuánto vive después de los 65 años. Permaneciendo los demás factores constantes, una persona que vive hasta los 71 recibe un 20% más que otra que vive hasta los 70. Por otro lado, la cantidad que un individuo abona a la seguridad social no solo depende de los impuestos anuales que pague, sino también de cuántos años tribute. Una persona que empiece a trabajar a los 24 cotizará a la seguridad social durante 41 años. Otra que empiece a trabajar a los 18 cotizará durante 47 años. La primera, permaneciendo los demás factores constantes, pagará un 15% menos que la seguridad y obtendrá los mismos beneficios. Los pagos no realizados con respecto al otro trabajador corresponden al inicio de su trayectoria laboral y debido a que los primeros pagos tienen más tiempo para acumular intereses que los últimos, el ahorro efectivo es incluso mayor.
Si tomamos como referencia un tipo de interés del 5%, el valor acumulado de los pagos del primer individuo a los 65 años sería aproximadamente 2/3 del valor acumulado de los pagos del segundo. Las personas con rentas más altas tienen mayor esperanza de vida. Los hijos de las clases medias y altas empiezan a trabajar más tarde, a menudo mucho más tarde que los hijos de las clases bajas. Estos dos hechos hacen que la seguridad social sea mucho más beneficiosa para los que no son pobres que para los que lo son. Que yo sepa, nadie ha hecho nunca un análisis minucioso de este tipo de efectos, por lo tanto solo podemos hacer cálculos aproximados. Comparemos a alguien que sigue estudiando durante 2 años, después de graduarse en la universidad y vive hasta los 72, con alguien que empieza a trabajar a los 18 y muere a los 70, sumando el tercio ahorrado en pagos al 30% obtenido en ingresos. Aquí el efecto de los intereses funciona en la dirección contraria, ya que los pagos extra asociados a una vida más larga se sitúan al final de la misma. Cálculo que el primer individuo obtiene, como consecuencia, aproximadamente el doble por su dinero con respecto al segundo. No conozco ningún efecto capaz de anular esta tendencia. La seguridad social no es, ni mucho menos, el único gran programa gubernamental que quita a los pobres para dárselo a los que no lo son. Un segundo ejemplo es el Plan Agrícola, puesto que consiste esencialmente en un conjunto de acciones gubernamentales para mantener el precio de la cosecha. Se financia en parte mediante impuestos y en parte a través del incremento del precio de los alimentos. Hace años, cuando hice cálculos de algunas de las actividades del Ministerio de Agricultura, estimé, usando los datos de ese mismo ministerio, que el aumento del precio de los alimentos en aquel momento suponía en torno a 2/3 del coste total del programa agrícola que estaba estudiando. El aumento del precio de los alimentos funciona como un impuesto regresivo, ya que los más pobres gastan una mayor proporción de sus ingresos en comida. El aumento del precio beneficia a los agricultores en proporción a la cantidad que venden. Los grandes agricultores consiguen un beneficio proporcionalmente mayor que los pequeños. Además, a los grandes agricultores les resulta más fácil hacer frente a los costes legales necesarios para conseguir el máximo beneficio de otros componentes del programa. Es sabido que, cada año, un número considerable de agricultores o corporaciones agrícolas reciben más de 100.000 euros cada uno y que unos pocos reciben más de 1 millón de euros en subsidios de un programa supuestamente creado para ayudar a los agricultores pobres. Así pues, el programa agrícola consiste en un beneficio ligeramente progresivo, que beneficia a aquellos con rentas más altas, algo más que proporcionalmente a esas rentas, financiando por un impuesto regresivo, que grava a aquellos con rentas más altas algo menos que proporcionalmente a esas rentas. Probablemente su efecto neto sea transferir dinero del más pobre al menos pobre, una curiosa forma de ayudar a los pobres. Una vez más, no dispongo de cálculos exactos que midan el efecto global. Podría llenar páginas enteras enumerando programas similares. Las universidades públicas, por ejemplo, subvencionan la educación de las clases altas con dinero procedente en gran medida del contribuyente relativamente pobres. Los planes de renovación urbana utilizan el poder del gobierno para evitar que se extiendan los barrios marginales, un proceso que a veces se denomina prevención del deterioro urbano. Esto supone una valiosa protección para las clases medias que viven en el límite de las zonas obreras, pero el deterioro urbano es precisamente el proceso que hace que haya más viviendas disponibles para personas de renta baja. Los defensores de la renovación urbana afirman que están mejorando las viviendas de los pobres. En el área de Hyde Park de Chicago, donde he vivido gran parte de mi vida, están demoliendo los bloques de viejos apartamentos baratos para sustituirlos por casas de 30.000 y 40.000 euros. Una gran mejora para aquellos pobres que dispongan de 30.000 euros. Y esta es la norma, no la excepción, como hace años reveló Martin Anderson en The Federal Bulldozer. Esto no quiere decir que los pobres no obtengan ningún beneficio de los programas del gobierno. Todo el mundo gana algo con alguno de los programas gubernamentales.
El sistema político es en sí mismo una forma de comercio. Cualquiera que tenga algo que ofrecer, votos, dinero, trabajo, puede conseguir un favor especial, pero ese favor es a costa de otros. Ya he explicado antes que, en términos generales, prácticamente todo el mundo sale perdiendo. Sea todo el mundo o no, quienes sin duda pierden son los pobres, que pueden ofrecer menos que cualquier otro. No podemos simplemente decir, dejemos que el gobierno ayude a los pobres. Reformemos el impuesto sobre la renta para que realmente sean los ricos quienes paguen. Las cosas tienen su razón de ser. Tendría tanto sentido como que el defensor del mercado libre argumentase que cuando estableciese su libre mercado, los salarios serían iguales para todos. Las cifras de este capítulo, incluyendo la descripción de la contribución a la seguridad social, corresponden a 1970. Tanto el tipo impositivo como la renta máxima sujeta a tributación han aumentado sustancialmente desde entonces. El rico se enriquece y el pobre se enriquece. Cuanto más aumenta la maquinaria y la división del trabajo, tanto más aumenta también el trabajo para el obrero, bien porque se le alargue la jornada, porque se le intensifique el rendimiento exigido, se le acelere la marcha de las máquinas u otras causas. Toda una serie de elementos modestos que venían perteneciendo a la clase media son absorbidos por el proletariado, y la maquinaria va reduciendo los salarios casi a todas partes a un nivel bajísimo y uniforme. La situación del obrero moderno es muy distinta, pues lejos de mejorar conforme progresa la industria, decae y empeora, por debajo del antiguo nivel de su propia clase. Marx y Engels, Manifiesto Comunista. Gran parte de la oposición a las instituciones de la propiedad privada surge de las creencias populares acerca de los efectos que dichas instituciones han tenido en el pasado, creencia que no están contrastadas históricamente. Marx era suficientemente científico para hacer predicciones sobre el futuro que pudieran demostrarse o desmentirse. Desafortunadamente, los marxistas siguen creyendo en su teoría mucho después de que se haya probado que es falsa. Una de las predicciones de Marx afirma que el rico se enriquecería y el pobre se empobrecería, desapareciendo gradualmente la clase media y empeorando la situación de la clase obrera. En las sociedades históricamente capitalistas, la tendencia ha sido prácticamente lo contraria. En términos absolutos, el rico también se ha enriquecido, pero la diferencia entre ricos y pobres parece haberse ido diluyendo lentamente, aunque la escasa fiabilidad de las estadísticas hace que sea difícil evaluarla. Muchos liberales modernos sostienen que las predicciones de Marx eran suficientemente precisas en cuanto al laissez-faire capitalista, pero las instituciones liberales como los sindicatos de trabajadores, las leyes sobre el salario mínimo y los impuestos progresivos han impedido que se cumplan. Es difícil refutar una afirmación sobre lo que podría haber sucedido. Podemos ver que tanto la mejora general del nivel de vida como la decreciente desigualdad parecen haber ido aumentando constantemente durante un largo periodo de tiempo en distintas sociedades más o menos capitalistas. La parte progresiva del impuesto sobre la renta recauda muy pocos ingresos y no tiene prácticamente repercusión en la acumulación de riqueza mediante plusvalías. Parece ser que el principal efecto de la ley del salario mínimo es que priva de empleo a los trabajadores menos cualificados, que con frecuencia no valen el salario mínimo para el empleador. Este efecto puede constatarse en el drástico aumento de la tasa de desempleo de los adolescentes de color que se produce cada vez que sube el salario mínimo. En el capítulo anterior afirmé que las medidas liberales tendían a perjudicar a los pobres en lugar de beneficiarlos y a incrementar las desigualdades en lugar de reducirlas. Si eso ha sido cierto en el pasado, entonces la tendencia igualitaria que hemos experimentado es a pesar de estas medidas y no debido a ellas. Otra observación del mismo argumento sostiene que la Gran Depresión fue la verdadera expresión del capitalismo de laissez-faire y que fuimos rescatados de ella abandonando el laissez-faire en favor de las políticas keynesianas. La controversia en este punto se plasma no solo en un libro, sino en una amplia bibliografía.
Durante décadas ha sido tema central de debate entre economistas. Aquellos que querían indagar el lado anti-keynesiano encontrarán una variante del mismo en The Great Contradictions de Friedman y Schwartz. Los autores sostienen que la Gran Depresión no fue causada por el laissez-faire, sino por la intervención del gobierno en el sector bancario, y que sin esa intervención no se habría producido. Son pocos los que creen que el capitalismo conduce inexorablemente al empobrecimiento de las masas. La prueba contra esta tesis es irrefutable. Sin embargo, la desigualdad relativa resulta mucho más difícil de juzgar, y son muchos los que piensan que el capitalismo, si no se interviene, conduce a una creciente desigualdad de la renta. ¿Por qué? Su principal argumento es que el capitalista rico invierte su dinero y se enriquece. Sus hijos heredan el dinero y continúa el proceso. De este modo, los capitalistas se enriquecen más y más. De alguna manera deben de estar consiguiendo sus altos ingresos a costa de los trabajadores, que son los que realmente producen los bienes que los ricos consumen y que, en consecuencia, deben de estar empobreciéndose. Este argumento parece implicar que los trabajadores se empobrecen cada vez más, pero precisamente los que lo defienden tienden a creer que el progreso económico general está enriqueciendo a todos. Por consiguiente, el empobrecimiento es solo relativo. La afirmación de que el capitalista incrementa sus ingresos a expensas de los trabajadores ignora el hecho de que el capital es productivo por sí mismo, un asunto que abordo en profundidad en el capítulo 8. El incremento de la productividad resultante de la acumulación de capital es una de las razones del progreso económico general. Incluso aunque el capitalista invierta todo lo que le renta su capital y no consuma nada, su fortuna solo aumentará el porcentaje que le rinda su capital, el tipo de interés que se pague por su dinero. Si el tipo de interés es menor que el porcentaje en que aumentan los salarios totales de los trabajadores, la fortuna relativa del capitalista disminuirá. Históricamente, el porcentaje de incremento de los salarios totales ha oscilado entre un 5% y un 10% al año, un porcentaje similar al tipo de interés que se paga por el capital. Además, los capitalistas consumen parte de sus ingresos. Si no lo hicieran, no tendrían mucho sentido ser capitalista. Históricamente, la proporción total de la renta nacional destinada a retribuir el capital en este país ha disminuido de modo constante. Por supuesto, un capitalista que haya tenido un gran éxito gana mucho más que el tipo de interés ordinario sobre su capital. Así es como hace fortuna. Si procede de una familia de ingresos bajos, puede incluso verse incapaz de consumir una parte sustancial de lo que gane. Sin embargo, sus hijos son otra historia. No tienen un talento especial para ganar dinero, pero sí mucha práctica en gastarlo, al igual que los hijos de sus hijos. Los Rockefeller son un claro ejemplo de la decadencia de una dinastía. Su fundador, John D. Rockefeller, era un hábil hombre de negocios. Su hijo fue filántropo. Los hijos de sus hijos son políticos. La compra de la gubernatura de 2 estados no ha acabado con la fortuna forjada por el anciano, pero, como mínimo, ha debido de ralentizar su crecimiento. Marx no solo predijo el empobrecimiento de las clases trabajadoras, sino que también afirmó que ya estaba sucediendo. Como muchos de sus contemporáneos, creía que la propagación de las instituciones capitalistas y de los métodos industriales de producción habían causado una miseria generalizada a principios del siglo XIX. Esta creencia, basada en una historia cuestionable y una lógica aún más cuestionable, todavía es común. Muchas personas que leen acerca de las largas jornadas de trabajo y los bajos salarios del siglo XIX en Inglaterra y en los Estados Unidos consideran demostrada la acusación contra el capitalismo y el industrialismo. Estas personas olvidan que esas condiciones nos parecen intolerables porque vivimos en una sociedad enormemente más próspera, y olvidan también que nuestra sociedad ha llegado a ser tan productiva gracias al progreso económico conseguido en el siglo XIX con instituciones de un capitalismo de laissez-faire relativamente desenfrenado. En las condiciones económicas del siglo XIX, ninguna institución, socialista, capitalista o anarcocapitalista,
podría haber generado de manera inmediata lo que entendemos como un nivel de vida digno. La riqueza simplemente no existía. Si un socialista hubiera confiscado los ingresos de todos los capitalistas millonarios para dárselo a los trabajadores, el resultado habría sido que los trabajadores estarían en una posición ligeramente mejor que el anterior. Los millonarios generaban muchísimo más dinero que los trabajadores, pero había aún muchísimos más trabajadores que millonarios. Se necesitó un largo periodo de progreso para producir una sociedad lo suficientemente rica como para que las condiciones del siglo XIX le pareciesen miserables. Otros van más allá y alegan que las condiciones durante la Revolución Industrial, especialmente en Inglaterra, eran reprobables, no en comparación con nuestro actual nivel de vida, sino con condiciones anteriores. Esta fue la creencia de muchos escritores ingleses de la época. Desafortunadamente, pocos de ellos conocían la vida inglesa del siglo anterior. Su actitud se retrata en la eufórica descripción de Engels hace de la situación de la clase obrera en la Inglaterra del siglo XVIII. Ellos no tenían necesidad alguna de matarse en el trabajo, no hacían más de lo que deseaban, y sin embargo ganaban lo suficiente para cubrir sus necesidades. Tenían tiempo para un trabajo sano en su jardín o su parcela, trabajo que era para ellos una distracción. Eran personas respetables y buenos padres de familia. Vivían de acuerdo con la moral porque no tenían ocasión alguna de vivir en la inmoralidad. Ningún cabaret ni casa de mala fama se hallaba en su vecindad, y el mesonero en cuyo establecimiento ellos apagaban de vez en cuando su sed era igualmente un hombre respetable, las más de las veces un gran arrendatario que tenía en mucho la buena cerveza en buen orden y no le gustaba trasnochar. Ellos retenían a sus hijos todo el día en la casa y les inculcaban la obediencia y el temor de Dios. Los jóvenes crecían con sus compañeros de juego en una intimidad y una simplicidad idílicas hasta su matrimonio. La evidencia histórica, aunque imperfecta, parece indicar que durante el siglo XIX la situación de la clase obrera mejoraba, la tasa de mortalidad descendió, los ahorros de los trabajadores aumentaron, el consumo por parte de los trabajadores de lujos, como té y azúcar, aumentó y las horas de trabajo disminuyeron. A aquellos que estén interesados en una lectura más profunda sobre esta evidencia les recomiendo La Revolución Industrial de T.S. Ashton o El capitalismo y los historiadores, compilado por Friedrich Hayek. En plena revolución industrial, gran parte de la oposición procedía de la conservadora alta burguesía terrateniente, que objetaba que el lujo y la independencia estaban corrompiendo a la clase obrera. Es curioso que el tiempo haya convertido a esos señores en aliados intelectuales, a menudo citadas directamente como autoridades en la materia, de liberales y socialistas modernos que acometen contra el capitalismo del siglo XIX por diferentes razones. Los liberales modernos sostienen que el progreso se debe a la legislación estatal, la limitación de horas de trabajo, la prohibición del trabajo infantil, la imposición de normas de seguridad y otras violaciones del principio del laissez-faire. Sin embargo, todo apunta a que la legislación siempre ha seguido al progreso en lugar de precederlo, hasta que la mayoría de los trabajadores no disfrutó de una jornada laboral de 10 horas. No fue políticamente posible legislarla. Monopolio 1. ¿Cómo perder la camisa? Uno de los argumentos más efectivos contra el laissez-faire sin control del gobierno ha sido que conduce inevitablemente al monopolio. Como dijo George Orwell, el problema de competir es que alguien gana. De este modo, argumenta que el gobierno debe intervenir para evitar la formación de monopolios o, una vez formados, para controlarlos. Esta es la justificación habitual de las leyes antimonopolio y los organismos reguladores, como la Comisión Interestatal del Comercio y la Junta de Aeronáutica Civil. La mejor refutación histórica a esta tesis se encuentra en dos libros escritos por el historiador socialista Gabriel Kolko, The Triumph of Conservatives y Railroads and Regulations. Kolko sostiene que a finales del siglo pasado
Los empresarios creían que el futuro residía en la grandeza, en conglomerados de empresas y cárteles, pero estaban equivocados. Las organizaciones que creaban para controlar los mercados y reducir los costes casi siempre fracasaban. Daban menores beneficios que sus competidores más pequeños, eran incapaces de fijar precios y controlaban una parte cada vez más pequeña del mercado. Supuestamente, las comisiones reguladoras se habían creado para frenar a los empresarios monopolistas. En realidad, Kolko afirma que se crearon a petición de los monopolistas fracasados para evitar la competencia que había frustrado sus esfuerzos. Quien esté interesado en conocer los hechos históricos debería leer los libros de Kolko sobre la era progresista, así como los artículos de McGee y Stigler, mencionados en el apéndice. McGee explica la historia de Standard Oil y Stigler examina la cuestión de si el capital ha tendido históricamente a concentrarse. Su conclusión es que el grado de concentración en la economía ha permanecido relativamente estable. Parece incrementarse porque una industria muy concentrada es mucho más visible que otras más competitivas. Todos sabemos que, en algún momento entre 1920 y la actualidad, General Motors adquirió una posición privilegiada en la industria del automóvil, pero muy pocos caemos en la cuenta de que, durante el mismo periodo, la productora de acero US Steel perdió su supremacía en la industria siderúrgica. Por el mismo motivo, tendemos a exagerar el volumen de capital concentrado en un momento determinado. Los sectores de la economía que consideramos importantes suelen ser aquellos en que podemos identificar una única gran firma. Rara vez pensamos en estas industrias como en los negocios de restaurantes y bares, el servicio doméstico o la fabricación de textiles y prendas de vestir, cada uno de los cuales es sumamente competitivo y cada uno de los cuales emplea a más trabajadores que el hierro, el acero y la automoción juntos. Independientemente de la realidad sobre el monopolio, la creencia de que la competencia inevitablemente conduce al monopolio es generalizada. El resto de este capítulo está dedicado a atender los argumentos que respaldan esta creencia y por qué son erróneos. Existen tres tipos diferentes de monopolio: el monopolio natural, el monopolio artificial y el monopolio estatal. Solo el primero es importante en una sociedad de laissez-faire. En la mayoría de las actividades económicas, la eficiencia de una compañía crece paulatinamente a medida que crece su tamaño hasta alcanzar un equilibrio óptimo y luego disminuye. La creciente eficiencia refleja las ventajas de la producción en masa. Estas ventajas generalmente solo se dan hasta que la empresa alcanza una cierta envergadura. Por ejemplo, una planta siderúrgica es mucho más eficiente que un horno de fundición, pero ampliar una planta siderúrgica ya existente no aporta ventajas añadidas. Es por ello que las plantas siderúrgicas tienen el tamaño que tienen. Además, dos plantas siderúrgicas no son más eficientes que una. Incrementando el tamaño también se incrementan los costes administrativos. Quienes están en la cúspide se alejan cada vez más de lo que sucede en la base de la pirámide y, por consiguiente, es más fácil que cometan costosos errores. De esta manera, una vez que las empresas han pasado el punto en que pueden sacar el máximo partido a la producción en masa, la eficiencia tiende a disminuir al aumentar el tamaño. Por este motivo, algunas grandes firmas como General Motors se dividen en unidades semiautónomas para acercarse lo máximo posible al sistema administrativo más eficiente de las empresas pequeñas. Un monopolio natural se produce cuando, en un ámbito de producción, el tamaño óptimo de una empresa es tan grande que solo cabe una firma en el mercado. Un competidor más pequeño es menos eficiente que la compañía que sustenta el monopolio y por lo tanto no puede competir con ella, excepto cuando el mercado es muy reducido. La tienda de ultramarinos de un pequeño pueblo, por ejemplo, esta es una situación un poco común. En la industria del acero, que se considera en general altamente concentrada, hay entre 200 y 300 plantas siderúrgicas y entre 100 y 200 compañías. Las cuatro más grandes, que no las más rentables, producen solo la mitad de la producción total y las cuatro siguientes generan solo un 16% de la producción total.
Incluso un monopolio natural tiene capacidad limitada para subir los precios. Si los sube demasiado, otras empresas más pequeñas y menos eficientes podrán competir de manera rentable. Aquí, la analogía implícita de Orwell, que compara la competencia económica con una competición, se viene abajo. El monopolio natural gana, en el sentido de que produce bienes a menor coste y, de ese modo, obtiene un mayor beneficio por cada artículo vendido. Puede ganar dinero vendiendo productos a un precio al que otras empresas pierden dinero y así se hace con todo el mercado, pero solo acapara el mercado mientras sus precios permanezcan tan bajos que otras empresas no puedan sacar beneficios. A esto se le llama competencia potencial. Un famoso ejemplo es Alcoa Aluminium, uno de los cargos presentados contra Alcoa en el juicio antimonopolio que llevó a su disolución fue que había mantenido a los competidores fuera de la industria del aluminio, manteniendo sus precios bajos, aprovechando los avances tecnológicos para recortarlos aún más. El poder de un monopolio natural se ve también limitado por la competición indirecta, incluso si la producción de acero fuera un monopolio natural, y aunque la compañía que ostentase el monopolio fuera sustancialmente más eficiente que los potenciales competidores, sus precios estarían limitados por la existencia de sustitutos del acero. Si aumentasen sus precios cada vez más, la gente usaría más aluminio, plástico y madera para la construcción. Lo mismo ocurre con el ferrocarril, aunque sea un monopolio, ya que se enfrenta a la competencia de barcos, camiones y aviones. Debido a todos estos motivos, los monopolios naturales, aunque a veces existen en sistemas de instituciones de laissez-faire, no interfieren seriamente en el funcionamiento del mercado. Los métodos que el gobierno utiliza para controlar estos monopolios hacen mucho más daño que los propios monopolios, como veremos en el próximo capítulo. Un monopolio artificial es una gran empresa creada con el propósito de controlar el mercado, subir los precios y, de este modo, disfrutar de las ventajas que proporciona el monopolio en un sector donde no se reúnen las condiciones para un monopolio natural. Cuando se consigue el mismo efecto mediante un acuerdo entre varias empresas, el grupo de empresas se denomina cartel. Puesto que un cartel tiene la mayoría de los problemas de un monopolio, además de los suyos propios, debo hablar primero de los monopolios. Supongamos que se crea un monopolio, como era la US Steel, integrado por financieros que consiguen comprar muchas de las empresas existentes. Supongamos además que no existe monopolio natural. Una compañía mucho más pequeña que el nuevo gigante puede producir con la misma eficiencia, sino más. Generalmente se aduce que una gran empresa siempre va a alcanzar y conservar un completo control de la industria. Este argumento, como muchos otros, depende de la falsa analogía de la lucha del mercado con una batalla en la que siempre gana el más fuerte. Supongamos que el monopolio empieza con el 99% del mercado y que el 1% restante está en manos de un único competidor. Para hacer las cosas más dramáticas, permítanme desempeñar el papel del competidor. Se cree que el monopolio, que es más grande y poderoso, puede sacarme del juego fácilmente. Para hacerlo, debe bajar sus precios hasta un nivel en el que yo pierda dinero. Pero como el monopolio no es más eficiente que yo, estamos perdiendo el mismo dinero por cada unidad vendida. Sus recursos pueden ser 99 veces mayores que los míos, pero también está perdiendo dinero 9 veces más rápido que yo. Su situación es más complicada si cabe. Para obligarme a mantener unos precios bajos, la compañía monopolista debe estar dispuesta a vender a todo el que quiera comprar. De otro modo, los clientes desabastecidos me comprarán a mí al antiguo precio, puesto que al nuevo y más asequible precio los clientes querrán comprar más que antes. El monopolista deberá aumentar su producción aunque pierda incluso más dinero. Si los bienes que nosotros producimos pueden almacenarse con facilidad, la anticipación al futuro incremento de los precios, una vez haya finalizado la batalla, aumentará aún más la actual demanda. Entretanto, yo tengo opciones más atractivas. Puedo, si lo deseo, seguir produciendo a pleno rendimiento y vender con pérdidas, perdiendo €1 por cada 100 o más que pierda el monopolio, o puedo ahorrarme dinero despidiendo a parte de mi plantilla, cerrando parte de mi planta y reduciendo la producción hasta que el monopolista se canse de malgastar su dinero.
¿Qué ocurre si el monopolio recorta los precios en algunas regiones, perdiendo dinero en el área en que yo opero y recuperándolo en otras partes del país? Si estoy realmente preocupado por esta posibilidad, puedo tomar precauciones abriendo tiendas en todos sus mercados principales. Incluso si no lo hago, los altos precios que cobra en otras áreas para compensar las pérdidas que yo le causo harán que esas áreas sean de gran atractivo para nuevas empresas. Una vez que éstas se hayan establecido, el monopolio ya no dispondrá de un mercado en el que recuperar sus pérdidas. De esta manera, el monopolio artificial que intenta valerse de su tamaño para conservar su posición monopolista se encuentra en una situación lamentable. Como US Steel, que cuando se creó abarcaba el 60% de la producción de acero total y ahora no tiene más de un 25% para su desgracia. A menudo se ha dicho que Rockefeller recurrió a esas tácticas para crear Standard Oil, pero parecen existir pocas pruebas de ello, si no ninguna. Los directivos de Standard Oil alguna vez amenazaron con recortar los precios y empezar una guerra de precios en un intento de persuadir a los competidores para que mantuviesen su producción a un nivel bajo y sus precios altos. Sin embargo, los competidores entendieron la lógica de la situación mejor que historiadores posteriores, como muestra la respuesta citada por McGee, del director de la Completer Refining Company, a dicha amenaza. Bien, le dije, señor Moffett, me alegra mucho que diga eso, porque si el único modo en que puede conseguirlo el negocio es romper el mercado, bajar los precios, y usted rompe el mercado, yo le haré competencia también en 200 millas a la redonda, y le obligaré a vender sus productos, y añadí, por mí perfecto, hágalo si quiere. Le deseé un buen día y me fui. Standard Oil nunca cumplió la amenaza. Efectivamente, según se desprende del testimonio de McGee, las pequeñas empresas independientes fueron las que recurrieron con mayor frecuencia a un recorte de precios, en un intento de ganar cuota de mercado a Standard, y muchas de ellas tuvieron bastante éxito. El capital de los Completer creció en 20 años de 10.000 a 450.000 euros. Como afirma McGee, comentando las pruebas presentadas contra Standard en 1911 en el caso antimonopolio, resulta interesante que la mayoría de los ex empleados de Standard que testificaron acerca de las tácticas depredadoras de la compañía entraran en el negocio del petróleo después de dejar Standard. Ellos también prosperaron. Otra estrategia que Rockefeller probablemente empleará es comprar a los competidores. Esto suele salir más barato que gastarse una fortuna intentando destruirlos. Al menos es más barato a corto plazo. El problema es que la gente no tarda en darse cuenta de que pueden abrir una nueva refinería, amenazar con hacer bajar los precios y venderla a Rockefeller obteniendo un increíble beneficio. David P. Reigard aparentemente se forjó una importante fortuna vendiendo 3 refinerías consecutivas a Rockefeller. El número de refinerías que éste podía usar tenía un límite. Rockefeller, que construyó su monopolio introduciendo una organización empresarial eficiente en la industria del petróleo, no resistió la competencia de hábiles imitadores en sus últimos años y no pudo conservar su supremacía. Hasta ahora, he hablado de situaciones en que existe una única compañía monopolista. Cuando el monopolio es compartido por varias empresas que forman un cartel, las dificultades pueden ser aún mayores. Un cartel es más fuerte en una industria donde casi hay un monopolio natural. Supongamos, por ejemplo, que el tamaño óptimo de una empresa es tal que el mercado solo da cabida a 4 empresas suficientemente grandes para ser eficientes. Estas empresas acuerdan una subida de precios en beneficio mutuo. A un precio más alto, las empresas, que ahora sacan un gran beneficio con cada artículo vendido, producirían y venderían más. Sin embargo, a un precio más alto, la demanda total de sus productos sería menor que antes, por lo que deben repartirse de alguna manera el volumen total de negocio. Una empresa que vende más que su cuota puede incrementar enormemente sus beneficios.
Cada una de las empresas se ve tentada a hacer trampas infringiendo el acuerdo, acudiendo a clientes especiales y ofreciéndoles más a un precio ligeramente más barato sin que se enteren los otros miembros del cartel. Cuando esta trampa se extiende, el acuerdo del cartel se rompe. Esto parece ser lo que les ocurrió a muchos de los efímeros carteles formados a principios de este siglo. Hacer trampas, por supuesto, es como lo llaman los demás miembros del cartel, pero para el resto de nosotros es un comportamiento altamente deseable. Aunque un cartel lleve un control para prevenir las trampas entre sus miembros, este, al igual que un monopolio, sigue teniendo el problema de evitar que nuevas empresas se sientan atraídas a la industria por los altos precios y los consiguientes grandes beneficios, incluso cuando casi existe un monopolio natural, de manera que cualquier nuevo competidor debe ser muy grande, es difícil. La estrategia obvia de los miembros del cartel es decir a cualquier potencial competidor que, tan pronto como haya invertido su capital en construir una nueva empresa, disolverán el cartel y volverán a la competencia. La nueva empresa será la quinta en un sector donde solo hay sitio para 4. Una de ellas quebrará o les irá mal a todas. De cualquier forma, no parece una especulación demasiado atractiva. Esta estrategia funcionará mientras que el cartel no establezca sus precios muy por encima del nivel del mercado. Si lo hace, deja el camino libre a una oportuna contraestrategia. El competidor potencial, antes de invertir su capital en erigir una nueva compañía, puede dirigirse a los principales clientes del cartel, informándoles de que si no crea su empresa, el cartel continuará cobrando precios elevados, pero añadiendo que no puede arriesgarse a invertir su dinero hasta que tenga un mercado garantizado. Así pues, propone crear la nueva compañía a condición de que los clientes se comprometan a comprarle a él, a un precio lo suficientemente alto para obtener unos buenos beneficios, pero bastante inferior al precio del cartel, durante un periodo de tiempo previamente acordado. Obviamente, al cliente le conviene aceptar. Una vez se ha hecho con la cuarta parte del total del negocio, construye sus factorías. El cartel puede, o bien, restringir aún más su producción, mantener unos precios elevados y aceptar perder una cuarta parte del mercado, en cuyo caso el recién llegado podría finalmente expandirse o bien competir por los clientes que el recién llegado aún no se ha llevado. En cualquiera de los casos, puesto que solo queda mercado para mantener 3 empresas, una de las 4 quebrará. A pesar de que un monopolio artificial o cártel puede influir ligeramente en los precios, y aunque puede que le funcione por un tiempo y gane beneficios adicionales, aunque esto implique traer nuevos competidores que le robarían cuota de mercado, cualquier intento de aumentar los precios muy por encima del nivel natural de mercado conducirá a la autodestrucción del monopolio. Lamentablemente, no puede decirse lo mismo del tercer tipo de monopolio, el monopolio estatal. El monopolio estatal ocurre cuando el gobierno impide la competencia de uno modo u otro. Sin lugar a dudas, es el tipo de monopolio más importante históricamente y en la actualidad. Irónicamente, una de sus causas, o excusas, más comunes ha sido el intento de prevenir o controlar los monopolios de los 2 primeros tipos. El Servicio Postal de los Estados Unidos, USPS, es un monopolio estatal gestionado directamente por el gobierno. La competencia, al menos en la entrega de correo de primera clase, está prohibida por ley. Contrariamente a la creencia generalizada, ha existido muchas oficinas de correos privadas en la historia, tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra. A esas oficinas les debemos muchas, quizá la mayoría, de las innovaciones en el negocio de la entrega de correo. Hubo un tiempo, en el siglo XIX, en que oficinas de correo privadas ilegales, que operaban en el mercado negro con un amplio respaldo popular, se encargaban de casi 1/3 de la totalidad del correo de los Estados Unidos. El Unit Parcel Service actualmente ofrece un mejor servicio y mejores precios que el Servicio Postal Nacional, y el negocio de reparto privado de correo de tercera clase está creciendo rápidamente. El USPS a menudo ha defendido su monopolio argumentando que necesita el dinero que obtiene de la entrega de correo de primera clase para subvencionar las demás clases.
afirma que los competidores privados acabarían con la esencia del negocio y harían que el USPS perdiera dinero o subiera las tarifas de las clases menores rentables. Las empresas privadas ya ofrecen mejores servicios que el USPS, garantizando la entrega en un plazo específico, por ejemplo, a un precio considerablemente inferior, y ganan dinero precisamente en el sector que el USPS dice necesitar financiar con los beneficios de los primera clase. William Ulrich trata en profundidad la historia del servicio privado de correos y su situación actual en Uncle Sam de Monopoly Man. El que realmente me preocupa es un tipo menos obvio de monopolio estatal, pero no puedo dejar el tema del USPS sin mencionar dos hechos históricos importantes. Una de las mayores empresas privadas de correos fue el American Leather Mail Company, fundada por Lysander Spooner, anarquista libertario del siglo XIX y autor del ensayo anarquista titulado No Treason, The Constitution of No Authority. Spooner rebate la teoría del contrato de gobierno como un abogado que defiende un caso. Pregunta específicamente cuándo firmó el contrato social, en concreto la Constitución. Es más, si alguien lo ha firmado, y en tal caso, si los firmantes tenían poder notarial, y de no ser así, en base a qué estamos obligados a acatarlo. Después de analizar los argumentos clásicos, concluye que es obvio que el único gobierno visible y tangible que tenemos está integrado por esos supuestos agentes o representantes de una banda secreta de ladrones y asesinos que, para encubrir o disimular sus robos y asesinatos, se han llamado a sí mismos el pueblo de los Estados Unidos. La American Leather Mail Company fue disuelta por ley, pero el USPS, según afirma Spooner, imitó sus bajas tarifas. Mi segunda referencia histórica tal vez sea apócrifa. Nunca he tenido arrojo ni iniciativa suficiente para investigar y verificar la historia. Si no es cierta, debería hacerlo. Parece ser que, a comienzos del siglo XIX, cuando los ferrocarriles empezaban a cobrar importancia, un emprendedor concibió la innovadora idea de utilizarlos en lugar de caballos para entregar el correo. Por aquel entonces las empresas privadas de correos ya eran ilegales, pero la ley no se aplicaba rigurosamente. Al emprendedor le fue muy bien hasta que presentó una oferta al gobierno de los Estados Unidos para gestionar el correo nacional, a una quinta parte del precio que estaba cobrando el servicio postal de los Estados Unidos. Al USPS le pareció que había llegado demasiado lejos y reivindicó sus derechos. El emprendedor perdió su negocio y el USPS le robó su idea. Cuando el furgón de correo se queda atascado en el barro, el correo de tercera clase es lo que arroja bajo las ruedas. Stewart Brand. Monopolio 2. Monopolio estatal para entretenimiento y beneficio. Un político corriente no puede traicionar a un aliado sin ruborizarse, pero un hombre de negocios que esté metido en política cobrará entrada para ir a la orilla del lago y convertirá en una felonía que cualquiera compre algo fuera de su tienda y todo lo atribuirá a mejoras públicas. Mr. Dooley. En los Estados Unidos, la forma predominante de monopolio este siglo no ha sido ni el monopolio natural, ni el artificial, ni el monopolio estatal directo, sino el monopolio estatal en manos privadas. Las empresas privadas, incapaces de establecer monopolios o cárteles, al no tener modo de mantener alejados a los competidores, recurrieron al gobierno. Aquí tiene su origen la regulación del transporte, la Comisión Interestatal de Comercio, ICC, y el Consejo de Aeronáutica Civil, CAB. Un proceso similar fue el que dio lugar a las licencias ocupacionales, que otorgan poder de monopolio a muchos sindicatos, entre ellos al más poderoso y probablemente el más pernicioso de todos los sindicatos, la Asociación Médica Americana, AMA. Las dificultades a las que se enfrentan los cárteles privados están excelentemente expresadas en la descripción de Rockefeller, citada por McGee,
de un intento fallido en 1872 de controlar la producción de crudo para incrementar su precio. El alto precio del crudo provocó, como ha hecho y como seguirá haciendo mientras el petróleo brote de la tierra, un incremento de la producción y se obtuvo demasiado crudo. No pudimos encontrar un mercado para su venta. Por supuesto, cualquiera que no perteneciera a esta asociación estaba produciendo tanto como podía, y para aquellos que sí pertenecían, muchos de ellos hombres de honor y alto rango, la tentación de producir un poco más de lo que había prometido a sus asociados o a nosotros era demasiado grande. Parecía muy difícil evitar que el petróleo llegara a ese precio. La predicción de Rockefeller fue excesivamente pesimista. Hoy, a pesar de que el petróleo sigue brotando de la tierra, los gobiernos federales y estatales han tenido éxito donde los productores de petróleo de 1872 fracasaron. A través de las cuotas de importación de petróleo y las restricciones estatales a la producción, mantienen un precio del petróleo alto y un nivel de producción reducido. Progreso. Comúnmente se cree que, a finales del siglo XIX, los ferrocarriles ostentaban el privilegio de un monopolio casi ilimitado. La realidad, como muestra Colco, es que el transporte de larga distancia era altamente competitivo. Los fletes disminuyeron y el número de ferrocarriles aumentó hasta entrado el nuevo siglo. Una línea ferroviaria podía tener el monopolio de su ruta en trayectos cortos. Sin embargo, un transportista que operase entre dos grandes ciudades tenía múltiples itinerarios alternativos. Por ejemplo, existían 20 entre San Luis y Atlanta. Los descuentos en el transporte ferroviario, frecuentemente citados como indicio de monopolio, eran en realidad lo contrario. Descuentos que los principales transportistas podían conseguir de una línea amenazando con enviar sus mercancías a través de un competidor. Los directivos de las compañías ferroviarias con frecuencia se aliaban para intentar fijar tarifas, pero la mayoría de estas conspiraciones se venían abajo, por lo general en unos pocos meses, por los motivos que Rockefeller expone en sus análisis del intento de controlar la producción de crudo, o bien las partes en el acuerdo rebajaban subrepticiamente las tarifas, mediante una clasificación errónea de las mercancías, u ofrecían descuentos secretos, para robarse clientes unos a otros, o bien los ferrocarriles extranjeros se aprovechaban de los altos precios y se establecían. El empresario estadounidense J.P. Morgan destinó sus vastos recursos monetarios y su reputación a cartelizar la industria, pero fue un rotundo fracaso. A comienzos del año 1889, por ejemplo, creó la Interstate Commerce Railway Associations para controlar los precios de los ferrocarriles en la costa oeste. En marzo se desencadenó una guerra de precios y en junio la situación volvió a ser la misma que antes de que interviniese. Para entonces un nuevo factor se sumó a la situación. En 1887 el gobierno federal creó la Comisión Interestatal de Comercio con el apoyo de gran parte de la industria ferroviaria. Al contrario de lo que narran muchos libros de historia, inicialmente esta comisión tenía poder limitado. Morgan intentó utilizarla para forzar el cumplimiento del acuerdo de 1889, pero fracasó. Durante los 31 años siguientes, su poder fue aumentando paulatinamente, permitiéndole primero prohibir los descuentos, los que según estima Colco, suponían a los de ferrocarriles un 10% de sus ingresos brutos, y finalmente consiguió la potestad para fijar los precios. La primera interesada en lo que hacía la ICC era la industria ferroviaria. El resultado fue que esta industria acabó por dominar la comisión, que rápidamente se convirtió en un instrumento para conseguir el monopolio de precios que no había podido alcanzar en el libre mercado. El patrón era claro a partir de 1889, cuando Aldace Walker, uno de los primeros miembros de la ICC, dimitió para asumir el liderazgo de la Interstate Commerce Railway Associations de Morgan. Terminó convirtiéndose en presidente del Consejo de Hutchinson, Topeka y Santa Fe. La ICC ha servido al sector ferroviario como agente cartelizador hasta hoy.
Además, ha ampliado su radio de acción hasta abarcar otros medios de transporte y evitar, en la medida de lo posible, que perjudiquen al ferrocarril. Fue en 1884 cuando un gran número de empresarios ferroviarios se dieron cuenta de las ventajas que les brindaba el control federal. Les costó 34 años conseguir que el gobierno fijase sus precios. La industria de transporte aéreo surgió en una época más favorable para la regulación. En 1938 nació la Junta de Aeronáutica Civil, CAF, inicialmente denominada Administración de Aeronáutica Civil. Se le otorgó poder para regular las tarifas de las aerolíneas, asignar rutas y controlar la entrada de nuevas firmas en el mercado aéreo. Desde ese día hasta la desregulación de la industria a finales de la década de 1970 no se creó ninguna nueva línea trocal, ninguna gran aerolínea interestatal con vuelos regulares de pasajeros. La CAF tenía una limitación. Solo podía regular las líneas aéreas interestatales. Existía una ruta interestatal principal en el país, entre San Francisco y Los Ángeles, Pacific Southwest Airlines, PSA, que operaba esa ruta, no tenía vuelos interestatales, por lo que no estaba sujeta a la fijación de tarifas de la CAF. Antes de la desregulación, los billetes entre San Francisco y Los Ángeles con la aerolínea PSA costaban aproximadamente la mitad que cualquier trayecto interestatal comparable en el país. Esto nos proporciona una idea del efecto de la CAF sobre los precios. Los mantuvieron aproximadamente al doble de su nivel competitivo. ¿Significa esto que la mitad del dinero gastado en los billetes aéreos se destinó a beneficios de monopolio para las compañías aéreas? No. Los efectos de la regulación son mucho más despilfarradores que un simple traspaso. Si el billete entre dos ciudades cuesta 100 euros y a la aerolínea le cuesta 50 transportar un pasajero, cada pasajero adicional da a la aerolínea un beneficio de 50 euros. Cada aerolínea está dispuesta a asumir costes adicionales, hasta un límite de 50 euros por pasajero, para apartar a los pasajeros de sus competidores. Sin la CAF, las aerolíneas competirían en precios hasta que el billete bajase a 50 euros, aunque renunciaran al beneficio extra. Con la fijación de tarifas de la CAF, consiguen el mismo efecto compitiendo de forma menos útiles. Pueden gastar dinero en anuncios, comidas elaboradas y elegantes azafatas. Pueden fletar aviones medio vacíos para ofrecer a los pasajeros una mayor afluencia de vuelos al día. El factor de carga, el porcentaje de asientos ocupados en la industria aérea estadounidense rondan el 50%. Sería interesante analizar los cambios en el factor de carga después de la desregulación para evaluar cuántos de esos asientos vacíos eran el resultado de la inevitable incertidumbre en la demanda y cuántos resultados de la competencia entre las compañías aéreas sin los beneficios del monopolio que les brindaba la regulación. En este mundo complejo, es poco frecuente que un argumento político pueda documentarse con pruebas al alcance de todos, pero hasta la desregulación, la industria aérea fue uno de esos casos. Si uno no creyese que el efecto de la regulación gubernamental del transporte pudo provocar una subida de los precios, podría llamar a cualquier agencia de viajes de confianza y preguntar si todas las tarifas aéreas interestatales eran iguales como eran las tarifas del PSA entre San Francisco y Los Ángeles comparadas con las tarifas de las principales aerolíneas y cómo era el billete comparado con el billete de otras rutas importantes de longitud similar. Si uno no cree que la ICC y la CAF estén del lado de las industrias que regulan, que averigüe por qué establecen tarifas mínimas y máximas. La ICC y la CAF ejemplifican un tipo de monopolio de derecho. Otro ejemplo de importancia similar son las licencias ocupacionales. La lógica política es la misma. Se aprueba una ley y se establece instituciones políticas, aparentemente para proteger a los consumidores de un determinado producto o servicio. Los productores, que tienen un interés mucho mayor que los consumidores en que esas instituciones operen, toman el mando y las utilizan para subir los precios y evitar la competencia. Probablemente en el ejemplo más notorio sea la concesión de licencias a trabajadores cualificados en el sector de la construcción como fontaneros
y electricistas. La concesión de licencias está bajo control efectivo del sindicato correspondiente, que la utiliza para reducir el número de trabajadores e incrementar sus salarios, a veces hasta niveles desmesurados. Para mantener esos salarios, los sindicatos deben reducir el número de trabajadores con licencia y hacer uso de las leyes locales para impedir la entrada a trabajadores sin licencia. En ocasiones, esto ha llevado a un conflicto entre irregulares que querían introducir en el negocio de la construcción y sindicatos que querían excluirlos a ellos y cualquier otro que no formase parte de su propio círculo de amigos y familiares. Los sindicatos también se aprovechan de los códigos de edificación, utilizándolos para prohibir la adopción de avances tecnológicos que pudieran poner en peligro sus trabajos. La innovación en métodos de construcción de bajo costo se prohibió en las grandes ciudades, precisamente donde más se necesitaba. De todos los sindicatos que explotan licencias, el más importante es la Asociación Médica Americana, AMA, que normalmente no se considera un sindicato. Quienes conceden las licencias a los médicos son los estados, y la AMA es quien controla las juntas estatales de licencias. No es de extrañar, si fueras un legislador estatal, ¿a quién encontrarías más cualificado para otorgar licencias a los médicos que a otros médicos? Pero a los propios médicos les interesa reducir el número de médicos exactamente por el mismo motivo por el que a los fontaneros les interesa reducir el número de fontaneros. La ley de la oferta y la demanda que hace aumentar los salarios. Los médicos justifican la restricción del número de médicos, a otros y por supuesto también a sí mismos, bajo el pretexto de mantener la calidad. Incluso si fuera cierto, el argumento contiene un error de bulto. La negativa a la concesión de las licencias al 50% menos cualificado de médicos puede que incremente la calidad media de los médicos, pero reduce la calidad media de la atención sanitaria. No significa que todos vayamos a tener mejor atención sanitaria, sino que la mitad de las personas no tendrá atención sanitaria o que todos tendrán la mitad. Algunas de las restricciones que la AMA ha defendido, como exigir que los postulantes a las licencias médicas sean ciudadanos norteamericanos y se examinen en inglés, tienen una muy dudosa relación con la calidad. Más bien parece un intento de evitar que los inmigrantes compitan con los doctores estadounidenses. Cabe destacar que durante los 5 años siguientes a 1933 se autorizó a ejercer en este país al mismo número de médicos formados en el extranjero que durante los 5 años anteriores, a pesar del gran número de profesionales que se refugiaron en nuestro país procedentes de Alemania y Austria durante dicho periodo. Esto constituye una clara evidencia del poder de la medicina organizada para limitar el acceso a su profesión. ¿Cómo controla la AMA el número de médicos? La negativa a la concesión de licencias a profesionales de la medicina ya formados provocaría una enorme hostilidad entre los rechazados, y eso les saldría políticamente caro. En lugar de eso, el peso recae sobre las escuelas de medicina. Para conseguir la licencia, un postulante debe haberse graduado en una escuela de medicina autorizada. Los estados obtienen su lista de escuelas autorizadas del Consejo de Educación Médica y hospitales de la AMA. Para una escuela de medicina, ser borrado de la lista significa su ruina. En la década de 1930, cuando los médicos, al igual que cualquier otra persona, sufrían los efectos de la Gran Depresión, el Consejo de Educación Médica y Hospitales escribió a las escuelas de medicina quejándose de que había admitido a más alumnos de los que podían formar adecuadamente. En los 2 años siguientes, las escuelas redujeron el número de admitidos. Desde entonces, la AMA utiliza métodos más sutiles. Sin embargo, la lógica de la situación no ha variado. Mucha gente, ante la evidencia de las comisiones reguladoras y las licencias ocupacionales, sostiene que la solución es mantener las comisiones y la concesión de licencias, pero haciendo que funcionen en interés general, lo que equivale a decir que el hecho de que casi todas las agencias reguladoras y organismos de acreditación hayan seguido la misma pauta durante todo el siglo pasado es meramente casual y que dicha pauta podría modificarse fácilmente. Esto es un disparate. Los políticos no se mueven por altruismo o buenas intenciones, se mueven por poder.
Un político que puede regular una industria consigue mucho más ayudando a esa industria, cuyos miembros conocen y se preocupan por los efectos de la regulación, que ayudando a las masas de consumidores que no saben que les están perjudicando y no sabrían que les están protegiendo. Un político astuto puede, como muchos han hecho, ayudar a la industria y que, al mismo tiempo, los consumidores crean que se les está protegiendo. Los consumidores, cuya relación con la industria ocupa una parte insignificante de sus vidas, nunca sabrán el precio que habrían pagado si la regulación no existiese. El mismo principio se aplica a la concesión de licencias. Una vez existe, es casi inevitable que la propia profesión se ocupe de otorgarlas. ¿Quién si no tiene interés en cómo se haga y además el conocimiento específico necesario para ello? Y el interés de la profesión es directamente opuesto al interés del resto de nosotros, a favor de reducir el número de los que la ejercen en lugar de aumentarlo. Este capítulo se centra en el monopolio del gobierno, no en la protección del consumidor. No puede profundizar en qué sucedería si se aboliesen todos los tipos de licencia ocupacional, incluida la licencia de los médicos, como creo que debería pasar. Esta cuestión se trata de detalle en Capitalismo y Libertad, de Milton Friedman, cuya investigación hace más de 50 años fue la primera en establecer la relación entre la concesión de licencias y los altos ingresos de los médicos. Además de mediante regulaciones y las concesiones de licencias, el gobierno también reduce la competencia en cierto modo, restringiendo el comercio. Para un determinado tamaño de empresa, cuanto mayor es el mercado, más empresas existen. El mercado automovilístico estadounidense da cabida solo a 4 fabricantes, pero el mercado mundial tiene capacidad para mucho más. Al aplicar aranceles a los coches extranjeros, el gobierno hace que competir sea más difícil para las marcas extranjeras y, de ese modo, disminuye la competencia en el mercado estadounidense. Esto mismo se hace extensivo a muchas otras industrias. Hay otro modo en que el gobierno ha fomentado el monopolio. Sorprendentemente, es probable que no fuera intencionado, sino que fuera un efecto secundario de las leyes concebidas para ayudar a los contribuyentes adinerados a pagar impuestos más bajos. Si una compañía paga sus beneficios en dividendos, los accionistas deben declarar sus dividendos como ingresos y pagar los impuestos correspondientes. Si la compañía invierte sus ganancias internamente, incrementando el valor de sus acciones, los accionistas pueden evitar pagar impuestos sobre ese incremento y, en el peor de los casos, pagarán el impuesto de plusvalía, que es inferior. Por lo tanto, mientras haya que tributar menos por las plusvalías que por los ingresos, una empresa invertirá internamente incrementando su tamaño, incluso si el resultado es económicamente menos eficiente que a partir de los beneficios entre los accionistas para que estos los intervengan. Esto tiende a hacer que las empresas crezcan hasta superar un tamaño que ya era óptimo para producir de manera eficiente. La primera vez que escribí este capítulo, señalé que el efecto desaparecería si las leyes impositivas cambiaran y eliminaran esta ventaja fiscal. Pero con tipos impositivos progresivos, la plusvalía era un requisito legal demasiado valioso como para renunciar a él fácilmente. 14 años después, la Ley de Reforma Fiscal de 1986 redujo considerablemente el tipo impositivo máximo y eliminó el tratamiento especial de las plusvalías. Un posible resultado debería ser la reducción del tamaño de las empresas, que son demasiado grandes para ser eficientes. La conclusión de los dos últimos capítulos considerados juntos está clara. El poder de monopolio existe solo cuando una empresa puede controlar los precios que cobran los competidores existentes y evitar la entrada de nuevos competidores. El método más efectivo de conseguirlos es utilizando el poder del gobierno. Existen elementos que favorecen el monopolio en nuestra economía, pero prácticamente todos tienen su origen en el gobierno y podrían no existir en un sistema de instituciones de propiedad completamente privada. Explotación e interés. Explotación es una palabra que a menudo se utiliza, pero rara vez se define. En su significado más literal, yo exploto a alguien si consigo algún beneficio de su existencia. Es el motivo por el que existe la sociedad humana. Todos nos beneficiamos de la existencia de otros.
Todos explotamos a los demás. Para eso nos relacionamos unos con otros. Sin embargo, el uso que generalmente se le da a la palabra tiene la connotación de que una persona se beneficia perjudicando a otra o, como mínimo, que una persona se beneficia injustamente a expensas de otra. Es posible que este uso proceda de la teoría marxista sobre la explotación laboral, sea este o no su origen. Refutando esta teoría puede dar respuesta a una de las más frecuentes acusaciones de explotación formuladas contra el capitalismo y los capitalistas. A continuación reproduzco el razonamiento de Marx. Los bienes son producidos por obreros que utilizan herramientas, máquinas, fábricas, etc. Las herramientas, a su vez, fueron fabricadas por anteriores obreros. Todo ha sido producido por los obreros, ya sean actuales o pasados. Sin embargo, el capitalismo reclama parte del rendimiento de la producción, basándose en la justificación de que ha sido él quien ha proporcionado las herramientas. Este argumento no es válido, ya que las herramientas fueron en realidad producidas por obreros. El capitalista que, sin haber contribuido en absoluto a la producción, se adueña de parte del producto está claramente robando, explotando a los verdaderos productores, los obreros. El problema de este argumento es que no reconoce que pagar por las herramientas hoy y esperar años para recuperar el dinero es una actividad productiva en sí misma, y que el interés generado por el capital es la remuneración correspondiente. Veamos un caso particular. Una fábrica construida en 1849 comienza a funcionar en 1850 y deja de producir en 1900. Su construcción ha costado 1 millón de euros y genera para su propietario unos ingresos de 100.000 euros anuales. Según Marx, este dinero es o bien riqueza generada por los trabajadores que construyeron la fábrica y que deberían revertir en ellos, o bien riqueza robada a los trabajadores que trabajan en la fábrica que, en este caso, cobrarían menos de lo que realmente producen. Supongamos que los trabajadores que construyeron la fábrica cobraron 1 millón de euros, el coste total de su construcción. Para simplificar, ignoraré otros costes de construcción que, según Marx, finalmente pueden remontarse a los costes del trabajo producido por anteriores trabajadores. El capitalista recuperará el dinero invertido en los primeros 10 años. A partir de ahí, sus ingresos son, desde el punto de vista marxista, pura explotación. Para que este argumento sea válido, hay que considerar el 1 millón de euros invertido en 1849, cuando se hizo el trabajo, igual que el 1 millón de euros recibido a lo largo de la década siguiente. Los trabajadores, por su parte, podrían no estar de acuerdo con esto. Seguramente no habrían hecho el trabajo si se les fuese a pagar 10 años después. Si hubiesen querido y podido trabajar en esas condiciones, el capitalista habría sido innecesario. En efecto, los obreros podrían haber construido la fábrica ellos mismos trabajando gratis, haber recibido su paga durante los 10 años siguientes y seguir cobrándola durante 40 años más. El cometido del capitalista es pagarles el salario por adelantado. Si no estuviese ahí para pagarles, la fábrica no se habría construido y no se habrían producido bienes. Él mismo asume un coste, ya que también preferiría tener el dinero para hacer con él lo que quisiera en 1850, en lugar de tenerlo bloqueado e irlo soltando lentamente durante un tiempo. Es del todo razonable que deba recibir algo por esta contribución. Otra forma de plantearlo es decir que el dinero representa un amplio abanico de alternativas. Si en este momento tengo 10 euros, puedo gastarlos llevando a mi novia a un restaurante o comprar un billete de autobús a alguna parte, etc. Siempre es deseable disponer de varias alternativas, ya que entonces tendré múltiples posibilidades entre las que elegir la más atractiva. El dinero puede guardarse fácilmente, por lo tanto no tengo que gastarlo en cuanto lo consigo. Si hoy tengo 10 euros puedo ahorrarlos hasta mañana y gastarlos en una de las posibles alternativas para los 10 euros mañana. O puedo gastarlos hoy si encuentro una alternativa más atractiva que cualquiera de las que pueda tener si espero. No obstante, 10 euros hoy tienen mucho más valor que 10 euros mañana.
Esto es por lo que existen los tipos de interés y por lo que si usted me presta 10 euros hoy, debo devolverle un poco más de 10 euros mañana. La diferencia entre el provecho que puedo sacar del dinero hoy y el que puedo obtener mañana es mínima, como también lo es el interés acumulado por 10 euros en un día. Sin embargo, cuando se trata de un periodo de tiempo sustancial en la vida de un hombre, la diferencia del valor también es sustancial. Para mí no es lo mismo poder comprar una casa para mi familia hoy que dentro de 10 años. Tampoco 10 años son insignificantes para la persona que me presta el dinero ahora y espera recibir algo a cambio. El marxismo se equivoca al considerar como dinero robado el interés recibido por un capitalista o abonado por un deudor a un acreedor. En realidad, es el pago por el valor recibido. El mismo error explica por qué muchas personas consideran la herencia injusta. Entienden que si un padre gana dinero y se lo deja a su hijo, que vive de los intereses, el hijo en realidad está viviendo a expensas de los demás. Como dijo una persona con la que he conversado sobre este asunto, el mercado de valores, acciones, obligaciones, cuentas bancarias y demás es simplemente símbolo o fachada. Debemos ver más allá, ver las cosas reales que están sucediendo a objetos reales. Esta realidad es que alguien no está produciendo nada y está consumiendo algo y que otros tienen que pagar por ello. Es el padre el que lo paga. Si el hijo estuviera literalmente viviendo de la comida producida y almacenada por su padre, esto resultaría obvio y muy pocos se opondrían. No obstante, la situación es exactamente la misma si el padre decide invertir su patrimonio en lugar de consumirlo o convertirlo en provisiones de alimento. Al comprar una fábrica en lugar de un yate, está incrementando la productividad de la sociedad. Los trabajadores pueden producir más utilizando esa fábrica de lo que podrían producir sin ella. Es esa producción adicional lo que alimenta a su hijo. Para los verdaderos igualitarios, que consideran la igualdad como un fin en sí misma, esto no tiene justificación. La herencia es desigual y por tanto injusta. Y no simpatizo con esta opinión. No encuentro ninguna razón mejor que la avaricia para reclamar que merezco parte del patrimonio de otro que no he ayudado a producir cuando éste muere. No encuentro un motivo más noble que la envidia por el que a alguien le pueda molestar la buena suerte del que recibe una herencia no merecida. Necesito nada. La palabra necesidad debería eliminarse del léxico del discurso político. Está inexorablemente asociado a una peligrosa simplificación de la realidad, la idea de que existen determinados valores infinitamente más importantes que todos los demás, cosas que necesito y no simplemente quiero, y de que esas necesidades pueden determinarse objetivamente. A primera vista, esta idea parece razonable. ¿Acaso no es en mi necesidad de comida, agua y aire completamente distinta del deseo de placer o comodidad? Estas cosas son necesarias para vivir. Seguramente la vida no solo es más importante que cualquier otra cosa, sino que es infinitamente más importante. La cantidad de comida, agua y aire que necesitamos para vivir no es cuestión de gustos o preferencias, sino que es un hecho biológico. El efecto que produciría sobre mi esperanza de vida verme privado de comida, agua o aire sería un hecho biológico. El valor que para mí tiene la vida no lo es. Estar vivo es, para la mayoría de nosotros, altamente deseable, pero no infinitamente deseable. Si así fuera, estaríamos dispuestos a sacrificar cualquier otro valor para conseguirlo. Cada vez que fumamos un cigarrillo, cada vez que conducimos demasiado rápido, estamos conscientemente cambiando vida. Un poquito de vida, una pequeña posibilidad de morir ahora, o una alta probabilidad de vivir menos, por un placer bastante menos importante. El que dice, como casi todo el mundo, que la vida humana tiene un valor infinito y que no puede medirse en términos meramente materiales, está diciendo, si se me permite, auténticos disparates. Si realmente lo pensase acerca de su propia vida, nunca cruzaría la calle, salvo para ir al médico o para ganar dinero a fin de cubrir las necesidades de la supervivencia física.
comería lo más barato y más nutritivo que pudiese encontrar y viviría en una pequeña habitación, ahorrando sus ingresos para visitar frecuentemente a los mejores médicos. No correría riesgos ni se daría lujos y viviría una larga vida, si a eso se le puede llamar vida. Si alguien realmente creyese que la vida de los demás fuera infinitamente más valiosa, viviría como un asceta, ganaría la mayor cantidad de dinero posible y gastaría todo lo que no fuese absolutamente necesario para sobrevivir en paquetes de asistencia comunitaria, investigación en enfermedades para las que aún no se ha encontrado cura y otras obras benéficas similares. En realidad, los que hablan del valor infinito de la vida humana no viven de ninguna de estas formas, consumen inmensamente más de lo que necesitan para vivir, y puede que incluso tengan tabaco en el cajón y un coche deportivo en el garage. Reconocen con sus acciones, sino con sus palabras, que la supervivencia física solo es un valor, aunque ciertamente uno muy importante entre muchos. La idea de necesidad es peligrosa porque amenaza la esencia del argumento práctico a favor de la libertad. Dicho argumento parte de reconocer que cada individuo es el más cualificado para elegir por sí mismo cuál, de múltiples posibles tipos de vida, es el mejor para él. Si muchas de estas elecciones implican necesidades, entendidas como cosas de valor infinito para una persona que otros pueden decidir mejor, ¿de qué sirve la libertad? Si no estoy de acuerdo con el experto en lo que respecta a mis necesidades, no es que emita un juicio de valor, sino que estoy cometiendo un error. Si admitimos el concepto de necesidad, también debemos aceptar la pertinencia de que otro, como puede ser el gobierno, tome por nosotros decisiones relativas a dichas necesidades. Ese es precisamente el argumento que respalda la subvención del gobierno a la medicina y la investigación médica. La medicina, como la comida, el agua o el aire, contribuye a la supervivencia física. El tipo y la cantidad de atención sanitaria necesaria para un fin concreto, por ejemplo, curar o prevenir una enfermedad, es una cuestión no de preferencias individuales, sino de opinión experta. Por consiguiente, se defiende que la cantidad de atención sanitaria que una persona necesita debería ser gratuita. Pero, ¿cuánto es eso? Algunas necesidades pueden satisfacerse y a un precio relativamente bajo. Por ejemplo, el coste mínimo de una dieta que cubra todas las necesidades nutricionales, rica en brotes de soja y en leche en polvo, no es superior a unos cientos de euros al año. Cualquier otro gasto adicional en comida tiene el único fin de hacerla más sabrosa, lo que podría considerarse un lujo. Sin embargo, la atención sanitaria adicional sigue generando importantes gastos médicos y probablemente llegue a un punto en que la medicina absorba toda la renta nacional. ¿Significa eso que debemos satisfacer nuestra necesidad de atención médica convirtiéndonos todos en médicos, salvo aquellos que sean absolutamente necesarios para la producción de comida y techo? Obviamente no. Una sociedad así no sería más atractiva que la vida de aquel que realmente consideraba su vida infinitamente más valiosa. El error reside en la idea de que mejorar la salud, por poco que sea, merece la pena a cualquier precio, por elevado que sea. Hay un punto en el que el coste, en tiempo y dinero, de una atención sanitaria adicional es mayor que el razonable para la consiguiente mejora de la salud. Donde se encuentra ese punto depende del valor subjetivo de cada persona otorgue, por un lado, a tener una salud buena, y por otro, a otras cosas que puedan comprar con ese dinero o hacer con ese tiempo. Si la atención sanitaria se vendiese en el mercado, al igual que otros bienes y servicios, los individuos la consumirían hasta ese punto y gastarían el resto de su dinero en otras cosas. A través de Medicare, el gobierno toma esa decisión, forzando al individuo a comprar una determinada cantidad de atención sanitaria, independientemente de que éste piense o no que el precio es justo. Un programa como Medicare permitiría también transferir dinero de una persona a otra, hecho que a menudo mencionan los que afirman que este tipo de programas hace posible que los pobres reciban una atención sanitaria de calidad que de otro modo no podrían costearse.
Si esto fuera cierto, la transferencia y la parte específicamente médica del programa debería evaluarse por separado. Si transferir dinero de los ricos a los pobres es bueno, puede hacerse sin ningún tipo de seguro médico obligatorio. Si el seguro médico obligatorio es bueno, puede existir sin que haya ninguna transferencia. Luego no tiene sentido utilizar la transferencia para justificar el seguro. De hecho, es bastante cuestionable que los programas médicos gubernamentales transfieran el dinero de ricos a pobres. Existen pruebas de que la medicina social en Gran Bretaña tiene el efecto contrario. Los que más ganan pagan más impuestos, pero también, por diversos motivos, obtienen un mayor beneficio de los servicios. En los Estados Unidos, Medicare ha sido integrado en la seguridad social, un sistema existente de seguro obligatorio que, como expliqué en un capítulo anterior, probablemente transfiera dinero de los pobres a los que no lo son. Si la experiencia nos puede servir de referencia, es muy difícil que los pobres consigan algo que no han pagado, pero sí podrían estar pagando por cosas que no reciben. La principal consecuencia de estos programas para ellos y para cualquier otra persona es que se ven forzados a pagar por servicios que no comprarían voluntariamente porque no consideran que valgan lo que cuestan. A esto se le llama ayudar a los pobres. Los partidarios de estos programas siempre afirman que los pobres son tan pobres que no pueden permitirse una atención sanitaria básica, lo que probablemente significa que son tan pobres que para pagar una atención sanitaria mínima tendrían que renunciar a algo incluso más básico, comida por ejemplo. Pero el hecho de que los beneficios que los pobres reciben se financien con sus propios impuestos solo hace que la situación vaya a peor, ya que, en lugar de tener que renunciar a atención sanitaria para poder comer, los pobres se ven obligados a privarse de sustento para conseguir atención sanitaria. Afortunadamente, la situación pocas veces es tan extrema. A pesar de las morbosas noticias que hacen pensar lo contrario, la mayoría de los pobres no se encuentran al borde de la inanición literal, lo que indica que, en este país, el número de calorías ingeridas es prácticamente independiente de la renta. Si los pobres gastasen la mayor parte de su dinero en médicos, no se morirían de hambre, sino que simplemente comerían peor, vestirían peor y vivirían en un hogar incluso peor que en el que ya viven. Si no gastan mucho dinero en atención sanitaria es porque el coste es demasiado elevado, lo que están en una excelente posición para evaluar. El que la gente que tiene más dinero quiera donarlo para brindar atención sanitaria a los pobres es admirable. El que la gente quiera donar el dinero de los pobres, no.